Me desperté con el sonido de la radio que venía de la habitación contigua de nuestra vivienda comunitaria. La voz de Levitan, solemne y sombría a la vez, pronunciaba las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Hoy, 22 de junio de 1941, a las 4 de la mañana, sin declaración de guerra, las tropas alemanas han atacado nuestro país. Tenía 17 años, acababa de terminar la escuela y soñaba con entrar en el Instituto de Medicina. Mi padre trabajaba como ingeniero en la fábrica Kirov y mi madre era enfermera en el hospital Erisman. Nuestra familia era considerada afortunada. Teníamos una habitación separada en una vivienda comunitaria en la isla Vasilievsky, padres que nos amaban y planes para el futuro. Salí corriendo a la cocina, donde ya se habían reunido los vecinos. Todos escuchaban la radio en silencio. La tía Zina, profesora de historia, lloraba en silencio. El tío Misha, veterano de la campaña finlandesa, estaba de pie, apoyado en la mesa, pálido, con los puños apretados. «Ania, llama a papá», dijo mi madre en voz baja, sin apartar la mirada del negro altavoz. Ese día vi llorar a mi padre por primera vez. Regresó de la fábrica tarde por la noche. Dijo que todos los hombres del taller ya habían presentado solicitudes a la oficina de reclutamiento militar. Él también. «Anushka», dijo, apretando mis manos entre las suyas callosas. «Tengo que irme, pero ahora tú eres el único apoyo para tu madre. Promete que serás fuerte». Una semana después se fue al frente, y un mes después, las tropas alemanas se acercaron a Leningrado. La ciudad se preparaba para la defensa. Mi madre, los vecinos y yo cavábamos trincheras antitanque en los accesos del sur de la ciudad. Me inscribí en cursos de enfermería. La medicina siempre había sido mi vocación. Mamá trabajaba día y noche, volviendo a casa solo para cambiarse y dormir un poco. A finales de agosto, la ciudad se volvió inestable. Los aviones alemanes atravesaban el fuego de barrera de las baterías antiaéreas y bombardeaban los barrios residenciales. El 8 de septiembre de 1941, el enemigo rodeó Leningrado. Ese mismo día, los alemanes bombardearon los almacenes Badaevsky, el principal depósito de alimentos. Vi el resplandor del fuego desde el tejado de nuestra casa, donde subí durante un ataque aéreo. Entonces, aún no entendía que junto con esos almacenes se quemaba nuestra esperanza de sobrevivir al invierno. Pronto introdujeron las cartillas de racionamiento de pan. Al principio parecía una medida temporal. Nadie podía imaginar que nos esperaban 872 días de bloqueo, frío y hambre. En octubre, las raciones de pan se redujeron drásticamente. Los trabajadores empezaron a recibir 250 gramos al día, y todos los demás 125 gramos. Ese pan estaba medio hecho de impurezas, torta de aceite, celulosa, agujas de pino, pero incluso eso era apenas suficiente para calmar la constante sensación de hambre. Seguí estudiando en los cursos de enfermería y trabajando como voluntaria en el hospital. Todos los días recibíamos heridos del frente y víctimas de los bombardeos. Cada vez había más niños entre ellos. A finales de octubre, llevaron a nuestro hospital a niños de un orfanato bombardeado en el lado de Petrogrado. Muchos estaban heridos, todos exhaustos y asustados. Entre ellos había un niño de unos 5 años, Misha. Sus padres murieron en los primeros días del bloqueo. Delgado, con enormes ojos asustados, apretaba con fuerza un oso de peluche andrajoso, lo único que le quedaba de su vida anterior. «¿Cómo te llamas, pequeño?», le pregunté mientras curaba una abrasión en su frente. «Misha», susurró. «¿Y me vas a llevar con mi mamá?». Se me encogió el corazón. No podía decirle la verdad. «Tu mamá está lejos ahora, pero yo te cuidaré hasta que vuelva», respondí. Esa noche no había suficientes camas en el hospital, y Misha durmió acurrucado en mi regazo. Su pequeño cuerpo era tan frágil y confiado. Me juré a mí misma que no permitiría que este niño muriera. Aún no sabía que ese encuentro cambiaría mi destino.
No sabía que pronto me convertiría en la única esperanza para 20 niños del orfanato número 17, y que tendría que tomar la imposible decisión entre mi propia vida y su salvación. Noviembre de 1941 se convirtió en una prueba de resistencia. La temperatura bajó a -20 grados. Las tuberías de agua se congelaron en las casas, los tranvías se detuvieron, el suministro eléctrico cesó. La ciudad se sumió en la oscuridad y el frío. Mamá enfermó. Al principio fue solo una tos, pero en condiciones de hambre y frío constantes, el cuerpo no pudo resistir la enfermedad. El diagnóstico fue despiadado: neumonía bilateral. En el hospital donde trabajaba, no había suficientes medicamentos, ni siquiera para el personal médico. Mamá se consumió en pocos días. No hubo manera de enterrarla como a una persona. Los cementerios estaban llenos de cuerpos que no se podían enterrar en la tierra helada. Envolví el cuerpo de mamá en una sábana y la llevé en trineo a la morgue del hospital donde trabajaba. Regresé a casa a pie. Mis piernas flaqueaban por la debilidad y el dolor. En casa me esperaba la cartilla de racionamiento: 125 gramos al día, un tercio de hogaza. El olor a pan fresco me mareaba. Me obligué a dividir la ración en 3 partes: mañana, tarde y noche. E inmediatamente rompí mi propia regla, comiéndome la porción del día. Para calmar la sensación de hambre, bebía agua hirviendo y masticaba el cinturón de cuero de mi padre. Hacía tanto frío en la habitación que el agua en el vaso se cubría de una costra de hielo durante la noche. Dormía vestida, envuelta en todas las mantas que encontré y en el abrigo de mi madre. En el hospital, la situación no era mejor. Los heridos morían no tanto por sus heridas, sino por la inanición. Los materiales de vendaje tenían que lavarse y reutilizarse. Los medicamentos se entregaban contados. A muchos no podíamos ayudarles en nada, pero lo que más me atormentaba era la idea de los niños del orfanato bombardeado. Después de aquella noche, cuando conocí a Misha, supe que los habían alojado temporalmente en el edificio de una escuela en la gran avenida de la isla Vasilievsky. Apenas quedaban cuidadores. Algunos habían sido evacuados, otros habían muerto. Los niños estaban abandonados a su suerte. Un día de diciembre, regresando de mi guardia, decidí visitar a Misha. Lo que vi me sacudió hasta la médula. En las aulas heladas, sobre colchones tirados directamente en el suelo, yacían los niños. La mayoría de ellos estaban tan débiles que no podían levantarse. No había con qué calentar la estufa. La comida era catastróficamente escasa. Misha me reconoció. Intentó sonreír, pero sus labios solo se movieron débilmente. «Tía Anya», susurró. «Sabía que vendrías». Junto a él estaba sentada una niña un poco mayor, con el pelo trenzado en finas trencitas. Se presentó como Lida, la mayor de su grupo. Tenía 12 años, pero parecía una pequeña anciana, piel y huesos, con el rostro gris y los ojos apagados. «Nina Petrovna murió ayer», dijo en voz baja, refiriéndose a la última cuidadora que quedaba. «No tenemos a nadie que recoja el pan con las cartillas». Examiné la habitación. En una esquina yacía el cuerpo de una mujer, cubierto con una sábana. En otra esquina, abrazados, dormían 3 bebés. Varios niños más estaban sentados, abrazados, junto a la estufa fría. «¿Cuántos sois aquí?», pregunté. 21, respondió Lida. «Éramos más, pero...». No terminó la frase, pero lo entendí. Muchos no habían sobrevivido al hambre y al frío. En ese momento tomé una decisión que cambió toda mi vida. No podía dejar que estos niños murieran. Tenía 17 años y apenas podía mantenerme en pie por el hambre, pero entendí que solo yo podía ayudarlos. «Vendré todos los días», dije. «Nos mantendremos juntos». Por la noche, reuní todas mis pertenencias que podían intercambiarse por comida: el reloj de mi padre, el anillo de bodas de mi madre, la máquina de coser. En el mercado me dieron varios trozos de pan y una lata de carne guisada.
Era una riqueza, según los estándares de la ciudad sitiada. Al día siguiente, pedí permiso para ausentarme de mi guardia y fui al orfanato. Dividí la comida que había traído entre los niños. A cada uno le tocó muy poco, pero sus ojos se iluminaron con gratitud y esperanza. A partir de ese día, comencé a ir a verlos todos los días después de mi turno en el hospital. Llevaba lo que lograba conseguir. A veces un trozo de pan, cortado de mi propia ración, a veces una patata congelada que encontraba en la calle, a veces simplemente agua limpia. Pero lo principal, les traía esperanza. Les contaba cuentos, cantaba canciones, los abrazaba y los consolaba. En aquellos terribles meses del primer invierno del asedio, esto era tan importante como la comida. En la víspera del Año Nuevo de 1942, les llevé a los niños un verdadero regalo, un trocito de azúcar para cada uno. Encendimos una pequeña vela que había intercambiado por mi único vestido cálido, y pedimos un deseo: vivir hasta la primavera, hasta el levantamiento del asedio. Entonces aún no sabíamos que el asedio duraría largos 872 días. No sabíamos que tendríamos que vivir muchos días terribles más antes de que llegara la salvación. Enero de 1942 se convirtió en el mes más terrible del asedio. Las temperaturas alcanzaban los 30. Las raciones de pan se redujeron al mínimo: 250 gramos para los trabajadores, 125 gramos para los empleados y solo 75 gramos para los dependientes y los niños. Pero incluso este pan estaba compuesto en un 50% de impurezas: serrín, celulosa, torta de aceite. El transporte no funcionaba en la ciudad. Los cadáveres yacían directamente en las calles. La gente no tenía fuerzas para enterrar a sus seres queridos. Todos los días, yendo al trabajo, pasaba junto a estos terribles testimonios del asedio. Al principio, esta visión me encogía el corazón, pero gradualmente, como todos los habitantes de Leningrado, me acostumbré. Mis principales preocupaciones eran el hospital y los niños. En el hospital trabajaba 12 horas, luego iba a ver a los niños. Para entonces, quedaban 18. 3 de los más pequeños murieron en un mes. Sus organismos exhaustos no soportaron el frío y el hambre. Lida se convirtió en mi principal ayudante. A pesar de su edad, era sorprendentemente sensata y organizada. Se aseguraba de que los niños mantuvieran al menos algún tipo de rutina diaria, distribuía las tareas entre ellos y ayudaba a los más débiles. «Ania», me dijo una vez, «tenemos que encontrar una estufa de leña. De lo contrario, todos nos congelaremos». Encontrar una estufa de leña en la ciudad sitiada no era fácil, pero tuve suerte. Durante uno de los bombardeos, una casa en la calle vecina fue destruida. Entre las ruinas encontré una pequeña estufa de hierro fundido. Un vecino, el tío Misha, un exmilitar, me ayudó a llevarla al orfanato. Después de una conmoción cerebral, no lo habían llevado al frente y trabajaba en una fábrica. Con el combustible fue más difícil. Desmantelamos estanterías de madera en la biblioteca de la escuela. Recogimos muebles en apartamentos abandonados. Cuando llegaron las heladas especialmente severas, tuvimos que quemar incluso parte de los libros. A finales de enero, ocurrió un acontecimiento que nos dio esperanza. A través del lago Ládoga se trazó una ruta helada, la famosa carretera de la vida. Por ella comenzaron a llegar alimentos a la ciudad y, en dirección contraria, se evacuaba a niños y heridos. Cuando se lo conté a los niños, Misha me agarró de la mano. «Tía Ania, ¿a nosotros también nos van a evacuar?» Le acaricié la cabeza y no supe qué responder. La evacuación de los orfanatos estaba organizada, pero en primer lugar se evacuaba a aquellos que estaban bajo tutela oficial. Nuestro orfanato existía de forma precaria. Después del bombardeo del edificio original y la muerte de los educadores, casi se habían olvidado de los niños. Pero decidí luchar. Cada día, después del turno, iba al Departamento de Educación Popular del distrito, hacía cola e intentaba que incluyeran a los niños en las listas de evacuación.
Me enviaban de despacho en despacho, me exigían documentos que no teníamos. Señorita, entienda, me decía cansado un funcionario anciano. La evacuación se realiza según un plan estricto. Tenemos una carencia catastrófica de transporte. En primer lugar, se evacúa a los alumnos de los orfanatos oficiales y a los hijos de los trabajadores de las empresas de defensa. Pero estos niños morirán si se quedan aquí, protesté. En la ciudad mueren miles de personas cada día, respondió él. Hacemos todo lo que está en nuestra mano. Una vez, a principios de febrero, regresaba de cuidar a los niños tras un turno de noche en el hospital. Llevaba 2 días sin dormir y apenas podía mantenerme en pie. De repente, comenzó un bombardeo de artillería. Corrí al refugio antiaéreo más cercano. En la penumbra del refugio vi a una mujer madura, con uniforme del servicio médico y galones de mayor. Me tendió un trozo de pan. «Cómetelo, muchacha, apenas te tienes en pie». Era Vera Ivanovna Krylova, médica del hospital militar que estaban preparando para la evacuación a la Gran Tierra. Aquella noche, mientras no cesaba el bombardeo, le conté sobre los niños. «Tráelos mañana a las 8 de la mañana a la estación de Finlandia», me dijo después de escucharme. «Los incluiré en la lista de evacuados heridos como huérfanos adscritos al hospital. Pero ten en cuenta que no habrá transporte para todos. Debe ir con ellos algún adulto». No lo dudé ni un segundo. Yo iré con ellos. Durante toda la noche, Lida y yo preparamos a los niños para la evacuación. No teníamos ropa de abrigo para todos. Vestimos a los niños por capas. Cada uno se puso todo lo que tenía. Con mantas viejas cosí una especie de sacos para los más pequeños. Al amanecer, todos estaban listos. 18 niños de entre 3 y 12 años, demacrados, pero con un destello de esperanza en los ojos. A los más débiles los llevábamos en brazos Lida y yo, y los chicos mayores. Cuando llegamos a la estación de Finlandia, ya había filas de camiones listos para partir a través del hielo del lago Ládoga. Vera Ivanovna nos estaba esperando. «Rápido», dijo ella. «Los camiones ya están saliendo». Nos condujo a 2 camiones, cuyas cajas ya estaban ocupadas por soldados heridos. Los niños miraban los camiones con miedo y esperanza. «En cada camión hay 4 plazas para niños», dijo Vera Ivanovna. «Los demás viajarán en el próximo viaje». Me quedé paralizada. 4 plazas en un camión, 4 en el otro. Un total de 8. Y había 18 niños. «¿Y cuándo será el próximo viaje?», pregunté. Vera Ivanovna apartó la mirada. «No se sabe. Quizá mañana. Quizá dentro de una semana. El hielo del Ládoga es delgado. Los alemanes bombardean la ruta constantemente». En ese momento comprendí que me enfrentaba a la decisión más terrible de mi vida. ¿A cuáles de los niños subir a los camiones? ¿Quiénes viajarían primero y quiénes se quedarían esperando el próximo viaje, que quizá nunca llegaría? Observé a mis protegidos. Misha, que ya sonreía imaginando cómo estaría a salvo. Lida, que en estos meses se había convertido para mí como una hermana. La pequeña Olia, de 3 años, que apenas se había levantado de la cama en las últimas semanas. Petia, de 6 años, con los pies congelados. Sonechka, Vanya, Grisha. Cada uno de ellos confiaba en mí. Cada uno creía que yo le salvaría. Y entonces tomé una decisión. Una decisión que cambió mi destino y el destino de estos niños. Viajarán los más pequeños y los más débiles, dije, tratando de que mi voz no temblara. Seleccioné a 8 niños, aquellos que tenían menos posibilidades de sobrevivir en la ciudad sitiada. Entre ellos estaban Olya, de 3 años, las gemelas Nina y Marina, de 4 años, Petia, con los pies congelados, y otros 4 pequeños. Lida, tú viajarás con ellos, le dije a mi ayudante. Eres la mayor, debes cuidarlos. Los ojos de Lida se abrieron. ¿Y tú? ¿Y los demás? Iremos en el próximo viaje, respondí, tratando de que mi voz sonara firme. Lida era una chica inteligente. Comprendía que no podía garantizar que hubiera un próximo viaje.
No podía garantizar que viviríamos para verlo. Yo no voy, dijo con firmeza. Me quedo contigo y con los demás. Lida, debes irte. Los niños necesitan a alguien que los conozca, que los cuide en la gran tierra. Tenía lágrimas en los ojos, pero asintió. Nos abrazamos y sentí lo frágil que se había vuelto esta niña de 12 años durante los meses del asedio. Subir a los niños a los camiones fue difícil. Misha no entendía por qué tenía que quedarse. Se aferraba a mí. Tía Anya, llévame contigo. Me portaré bien, lo prometo. Lo abracé, lo estreché contra mí. Le susurré promesas en las que yo misma apenas creía. Volveremos muy pronto, Mishienka. Tienes que ser fuerte y ayudar a los otros niños. Cuando los camiones arrancaron, los despedí con la mano hasta que desaparecieron de mi vista, y entonces me volví hacia los 10 niños que quedaban. ¿Qué vamos a hacer, tía Anya?, preguntó Misha, secándose las lágrimas. Volveremos a nuestro orfanato y esperaremos el próximo viaje, respondí. Mientras tanto, tenemos que permanecer juntos y cuidarnos unos a otros. Regresamos andando por toda la ciudad. Los niños estaban cansados, hambrientos y ateridos de frío. Los animé como pude, contándoles cuentos, cantándoles canciones, pero en el fondo me sentía muy mal. Cuando volvimos al edificio de la escuela, donde se ubicaba nuestro improvisado orfanato, nos esperaba una desagradable sorpresa. En nuestra habitación se habían instalado refugiados de los suburbios, una familia con 3 hijos. Habían ocupado nuestros colchones y quemado los restos de nuestro combustible en la estufa de leña. Nos dijeron que aquí no vivía nadie, explicó la mujer, avergonzada. Podemos apretarnos, pero no tenemos a dónde ir. No podía culparlos. En la ciudad asediada, cada uno sobrevivía como podía. Nos instalamos en un aula contigua, más fría y menos acondicionada para vivir. No había nada con qué calentar, ni comida en absoluto. Por la noche, repartí a los niños las últimas migajas de pan que me quedaban, un trocito diminuto para cada uno. Luego los acosté, bien juntos para darse calor mutuamente, y los cubrí con todo lo que teníamos. Cuando los niños se durmieron, salí al patio de la escuela. El cielo nocturno estaba despejado, lleno de estrellas. En algún lugar lejano resonaban los cañones. La línea del frente pasaba a pocos kilómetros de la ciudad. Y aún más lejos, tras el lago Ládoga, estaba la gran tierra. Allí estaban ahora Lida y nuestros 8 pequeños. Al menos, eso esperaba. Sabía que yo misma podía ser evacuada. Como enfermera del hospital, tenía derecho a la evacuación. Pero eso significaría abandonar a los 10 niños que se habían quedado conmigo. Abandonar a Misha, que tan confiadamente se aferraba a mi mano. No podía hacerlo. Aquella noche tomé otra decisión. Encontraría una forma de salvar a estos niños, costara lo que costara. Al día siguiente fui al hospital y pedí permiso al jefe médico para ausentarme durante 3 días. Le expliqué la situación, le hablé de los niños. El jefe médico, un hombre mayor y agotado, asintió comprensivamente. Ve, pero vuelve, necesitamos cada par de manos. Recorrí todas las secciones del Departamento de Educación del distrito, todos los puntos de evacuación. En todas partes recibí la misma respuesta. Esperen su turno, no hay plazas, no hay suficiente transporte. Al tercer día, desesperada por encontrar una vía oficial, fui al lago Ládoga a pie. Tal vez allí podría suplicar a los conductores que llevaran a los niños en el próximo viaje. Era un plan descabellado, pero no tenía otro. El camino hasta el Ládoga duraba muchas horas. Caminé por las calles nevadas, pasando por casas destruidas, por cadáveres que nadie recogía. La ciudad parecía desierta. Solo de vez en cuando me cruzaba con sombras como yo, personas demacradas que caminaban a duras penas por sus asuntos. El lago Ládoga me recibió con un viento helado y un cielo bajo y gris. El hielo estaba cubierto de nieve y solo una franja oscura de caminos se perdía en la distancia, hacia la orilla opuesta.
invisible. A lo largo del camino había una patrulla militar. Solo se permitía el paso sobre el hielo a los vehículos oficiales con pases. ¿Tiene pase?, me preguntó un joven soldado. No, respondí, pero necesito mucho llegar a la otra orilla. Tengo niños, 10 niños de un orfanato. Necesitan ser evacuados. El soldado negó con la cabeza. No se puede. No permitimos que nadie sin pase pise el hielo. Me senté a la orilla del lago hasta la noche, observando cómo los camiones se alejaban por el hielo y regresaban. Cuando empezó a oscurecer, me di cuenta de que hoy no lograría llegar a la gran tierra. El camino de vuelta a la ciudad era largo y peligroso, pero la idea de los niños que me esperaban me daba fuerzas. Cuando regresé a nuestro refugio temporal, me esperaba una terrible noticia. Vania, el mayor de los chicos, que tenía 11 años, se había desmayado por hambre y lo habían llevado al hospital. En la ciudad devastada por el asedio, eso era casi una sentencia de muerte. Pocos regresaban de los hospitales. «Tía Anya», Misha se aferró a mi mano en cuanto me vio en la puerta. «Te estábamos esperando. Teníamos tanto miedo de que no volvieras». Lo abracé a él y a los otros niños que se reunieron a mi alrededor. Sus ojos, hundidos por el hambre, me miraban con esperanza. «Siempre volveré con vosotros», prometí. «Saldremos adelante». Febrero de 1942 se convirtió para nosotros en un tiempo de verdadera lucha por la vida. La ciudad estaba paralizada por el hambre y el frío. La gente moría directamente en las calles, y ya nadie se sorprendía ante este terrible espectáculo. Yo seguía trabajando en el hospital, pero ahora me dejaban salir antes para poder cuidar de los niños. Cada día era más difícil conseguir comida. Canjeábamos todas las raciones, pero 125 gramos de pan al día por persona no eran más que una forma de retrasar la muerte por inanición. Había que buscar fuentes de alimentación adicionales. Aprendí a hacer gelatina con cola de carpintero, a cocer un caldo con correas, a hervir encuadernaciones de libros de cuero. Todo esto suena horrible, pero en el bloqueo cualquier alimento valía su peso en oro. Una vez, durante una guardia en el hospital, conocí a un soldado anciano que había llegado con una fuerte congelación en las manos. Se llamaba Stepan Mikhailovich, era francotirador y había sido herido durante una batalla en las afueras de la ciudad. «Hijita», me dijo mientras le cambiaba el vendaje, «tienes un aspecto demacrado. ¿Tienes hijos?». Le conté sobre nuestros niños, sobre cómo luchábamos por la vida cada día. «¿Sabes qué?», dijo tras un largo silencio. «Te ayudaré. A veces tenemos raciones adicionales en nuestras posiciones. Apartaré algo para tus muchachos». Desde entonces, cada semana iba a un almacén vacío, no lejos de la línea del frente, donde me esperaba un paquete de Stepan Mikhailovich, un poco de pan seco, a veces una lata de carne estofada, una vez incluso una tableta de chocolate. Era un verdadero tesoro. Pero incluso con esta ayuda adicional, nos resultaba difícil. A principios de marzo murió Sasha, un niño de 8 años. Su organismo simplemente no soportó el agotamiento. Lo enterramos en el patio de la escuela, envuelto en una sábana. Cavar una tumba en la tierra helada costó esfuerzos sobrehumanos, pero no podíamos dejar a Sasha sin sepultura. Fue el primer niño que perdí después de enviar al primer grupo a la gran tierra. Por la noche lloraba, cubriéndome la cara con las manos para que los niños no me oyeran. Pronto, Vania también murió en el hospital. Quedábamos 8, 7 niños y yo. Cada mañana me despertaba con horror. ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué ojos ya no se abrirían a un nuevo día? A mediados de marzo ocurrió un evento que nos dio esperanza. El jefe de médicos del hospital me llamó a su despacho. «Anya», me dijo, extendiéndome un sobre. «Ha llegado una carta desde la gran tierra, de una tal Lida. Dice que es de tu orfanato». Arrebaté el sobre con manos temblorosas. Era una nota, escrita con letra infantil e irregular en un trozo de papel. «Querida tía Anya, hemos llegado. Daba miedo,
El coche que iba delante de nosotros fue bombardeado, pero logramos pasar. Ahora estamos en el pueblo de Kobona. Aquí nos dan sopa caliente todos los días. Dicen que pronto nos llevarán más lejos, a Siberia. Todos los niños están vivos. Incluso la pequeña Olia se está recuperando. Les cuento cuentos como usted me enseñó. ¿Cuándo vendrá? La esperamos mucho. Sulida. Esta nota me infundió nuevas fuerzas. Los niños habían sobrevivido. Estaban a salvo. Significaba que no en vano los había enviado primero. Que no en vano había hecho este sacrificio. Releí la nota una y otra vez, y luego corrí hacia mis hijos para compartir la alegre noticia. Era la primera buena noticia en muchos meses de bloqueo. Hacia abril de 1942, la nieve empezó a derretirse en la ciudad. En las calles quedaron al descubierto los cadáveres que habían permanecido todo el invierno bajo la capa de nieve. Comenzaron las epidemias, pero al mismo tiempo llegó la esperanza. La navegación en el lago Ládoga se reanudó y el suministro de la ciudad mejoró. Las raciones de pan aumentaron ligeramente. Un día, un médico militar del cuartel general del frente de Leningrado llegó al hospital para inspeccionar el trabajo del personal médico. Anciano, con sienes grises, pero enérgico y bien plantado, recorrió las salas, charló con los heridos, hizo preguntas al personal. Cuando se acercó a mí, yo estaba justamente vendando a un joven soldado con una herida de metralla en el brazo. «Tiene buenas manos, enfermera», comentó el inspector. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando?» «Desde el comienzo de la guerra», respondí, sin levantar la vista del vendaje. «¿Y cuántos años tiene?» 18, respondí. Mi cumpleaños había pasado desapercibido en febrero. «¿Y dónde vive?» Les conté brevemente sobre nuestro orfanato, sobre cómo intentábamos sobrevivir, sobre cómo había enviado a algunos de los niños a la gran tierra. El inspector escuchó atentamente mi historia, hizo algunas preguntas más y luego se fue, sin decir nada. Pensé que la historia no le había interesado. No eran pocas las tragedias que había en la ciudad sitiada. Pero una semana después, un camión llegó a nuestro orfanato, y en él venían el propio inspector y 2 soldados con sacos. «Prepárense», dijo en lugar de saludar. «Nos vamos a la gran tierra». No podía creer lo que oía. ¿Usted habla en serio?» «Totalmente», respondió. «Tengo la orden de evacuar a todos los niños del anillo de bloqueo. He incluido su orfanato en la lista. Recojan sus cosas. Tienen media hora para prepararse». Los niños, al escuchar esta noticia, se animaron. Misha agarró a su oso de peluche hecho jirones, la única cosa que nunca soltaba. Los demás recogieron sus modestas posesiones. Algunos tenían fotos de sus padres, otros un pequeño juguete o un libro. «¿Y usted vendrá con nosotros, tía Anya?», preguntó Misha, mirándome con sus enormes ojos. Dudé por un momento. En el hospital me esperaban heridos. Mi ayuda era necesaria para la ciudad. ¿Pero acaso podía abandonar a estos niños? Prometí que no los abandonaría. «Por supuesto que iré», respondí, y Misha me abrazó alegremente. Nos subieron a un camión cubierto con una lona. Los soldados repartieron a los niños un trozo de pan con mantequilla. Mantequilla de verdad. Muchos de los niños empezaron a tener problemas estomacales. Sus organismos, debilitados, no toleraban esa comida a la que no estaban acostumbrados. El trayecto hasta Ládoga duró varias horas. Varias veces sonó la alarma antiaérea y tuvimos que refugiarnos. Pero finalmente llegamos a la orilla. Allí nos esperaba una gran barcaza, ya cargada de heridos y civiles. La travesía por Ládoga resultó ser una auténtica prueba. Los aviones alemanes bombardeaban constantemente la carretera de la vida. En varias ocasiones, las bombas cayeron muy cerca de nuestra barcaza, que se estremeció con las explosiones. Los niños lloraban de miedo. Yo los abrazaba, intentaba calmarlos, les cantaba canciones, les contaba cuentos.
hacía todo lo posible por distraerlos de lo que ocurría a nuestro alrededor. Cuando por fin llegamos a la orilla opuesta, nos recibieron los médicos y el personal del punto de evacuación. A los niños les dieron de inmediato una sopa caliente y un té dulce. Para muchos de nosotros, era la primera comida en condiciones en muchos meses. En el punto de evacuación había el mismo caos inimaginable que la primera vez que envié a mis primeros 8 niños. Pero ahora nos estaban esperando. El inspector parece que tenía contactos hasta en el cuartel general de evacuación. Nos dijeron que al día siguiente saldríamos en tren hacia la región de Altai, donde ya se encontraban muchos evacuados de Leningrado. ¿Eso significa que podremos encontrar a Lida y a los demás?, preguntó Micha con esperanza. Claro que los encontraremos, respondí, aunque sabía que encontrar a 8 niños entre miles de evacuados sería casi imposible. Pasamos la noche en el mismo punto de evacuación, en el suelo cubierto de paja. Pero, después del asedio de Leningrado, esto casi parecía un lujo. Allí hacía calor y nadie disparaba. Por la mañana nos hicieron subir a un vagón de mercancías. El tren iba abarrotado. En cada vagón había entre 30 y 40 personas, sobre todo mujeres y niños. El viaje fue largo, con paradas frecuentes. A veces permanecíamos en apeaderos durante varias horas, dejando pasar los trenes militares que iban al frente. Durante una de estas paradas ocurrió algo inesperado. Yo estaba de pie en la puerta abierta del vagón de mercancías, observando cómo descargaban un convoy militar en la vía contigua. De repente, alguien me llamó. «¿Anya? ¿Anya de Leningrado?» Me di la vuelta y vi a un joven teniente que corría hacia nuestro vagón. Al principio no lo reconocí. Rostro bronceado, más hombre, vestido con uniforme militar. Y entonces caí en la cuenta. Pavel era nuestro vecino del piso comunitario, estudiante del Instituto Politécnico. Se había ido al frente en los primeros días de la guerra, y desde entonces no habíamos sabido nada de él. «Anya, no me lo puedo creer». Corrió hasta el vagón. «Estás viva. ¿Y tus padres?» «Papá está en el frente, mamá. Mamá murió en diciembre». Respondí, y mi voz tembló. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Y estos niños que van contigo?» Le conté mi historia brevemente. Él escuchó sin interrumpir, y luego sacó del bolsillo de su guerrera una fotografía. «Estos son mis padres. Ahora están en Barnaul, trabajando en una fábrica evacuada. Si llegas a estar por allí, búscales. Te ayudarán». Hablamos solo unos minutos. Sonó la señal de salida de su convoy. Al despedirnos, me estrechó la mano con fuerza. «La guerra acabará pronto, Anya. Volveremos a Leningrado. Tú solo aguanta». Este encuentro casual me dio fuerzas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en este mundo, que había gente que se acordaba de mí, a la que le importaba. Nuestro tren llegó a Barnaul a principios de mayo de 1942. Nos recibieron representantes del Departamento Local de Instrucción Pública y nos distribuyeron por orfanatos. Como yo era la acompañante oficial de mis niños, decidieron no separarnos. Nos enviaron a todos juntos al orfanato número 3, situado en las afueras de Barnaul. El orfanato estaba ubicado en una antigua escuela de 2 pisos. Allí ya vivían decenas de niños evacuados de diferentes ciudades, sobre todo de Leningrado. La directora, María Sergeyevna, una mujer corpulenta, de mirada amable y voz severa, nos guió por el edificio, nos enseñó los dormitorios, el comedor, las aulas. «Usted trabajará como educadora», me dijo. «¿Cuántos años tiene?» 18, respondí. «Muy jovencita», suspiró. «Pero no importa, se las arreglará. La mitad de nuestros educadores son chicas como usted, evacuadas». Ese mismo día viví un auténtico milagro. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, oí una voz familiar. «Tía Anya, tía Anya». Me di la vuelta y no podía creer lo que veía. Lida corría hacia mí, y detrás de ella, Olya, las gemelas Nina y Marina, Petia y los demás niños de mi primer grupo.
Los 8, vivos y sanos. Me rodearon, me abrazaron, me contaron su viaje sin parar. Lloré de felicidad abrazando a cada uno de ellos. Habían cambiado. Estaban más rosados. Habían engordado. Tenían brillo en los ojos. Pronto se acercaron también mis 7 niños, y celebramos juntos el encuentro. Fue un auténtico milagro. De los 21 niños que el destino me confió, sobrevivieron 15. En las condiciones del asedio, era casi imposible, pero lo conseguimos. La vida en el orfanato entró en una rutina. Los niños iban a la escuela, yo trabajaba como educadora. Fue duro, faltaba ropa, libros de texto, juguetes. Pero eso no se comparaba con el horror que vivimos en el Leningrado sitiado. En verano mandábamos a los niños a trabajar en los campos de las granjas colectivas, a recoger la cosecha, a escardar los bancales. Era un trabajo que podían hacer, y los niños lo veían como una aventura. Por las noches les leía libros, les enseñaba canciones, les hablaba de Leningrado, de cómo era antes de la guerra, y de cómo volvería a ser cuando venciéramos. No dejaba de pensar en mi ciudad natal, en los que se habían quedado allí. Todos los días escuchaba los partes del frente, marcaba en el mapa el avance de nuestras tropas. En enero de 1943 llegó una noticia alegre. El bloqueo de Leningrado se había roto parcialmente, y un año después, el 27 de enero de 1944, anunciaron la liberación total de la ciudad del asedio. Los niños y yo lloramos de alegría. Para entonces, algunos de mis niños habían encontrado a sus familiares. A Petia se la llevó una tía, evacuada a una provincia cercana. A las gemelas Nina y Marina vino a buscarlas su padre, que había sido gravemente herido al principio de la guerra. Había pasado mucho tiempo recuperándose en un hospital y todo ese tiempo había estado buscando a sus hijas. Los demás niños se quedaron en el orfanato y yo los cuidaba como si fueran mis propios hijos. Me encariñé especialmente con Misha. Me llamaba mamá. Al principio fue una equivocación, pero luego se quedó así. Yo no lo corregía. Hacia el final de la guerra ya estaba pensando seriamente en adoptarlo oficialmente. La victoria llegó en la primavera de 1945. Lo supimos temprano en la mañana del 9 de mayo. La radio anunció la rendición de Alemania. Todo el orfanato salió corriendo al patio. Los niños gritaban ¡Hurra! Los cuidadores lloraban, se abrazaban. Alguien trajo un acordeón y empezaron los bailes. Ese día se suspendieron las clases en la escuela y para la comida nos dieron una verdadera cena festiva, con chuletas y compota. Después de la victoria comenzó la reconstrucción del país. Muchos evacuados comenzaron a regresar a sus ciudades natales. Yo también recibí una llamada de Leningrado. Me invitaban a trabajar en el reconstruido Hospital Erisman, donde había trabajado mi madre. La decisión no fue fácil. Por un lado, ansiaba volver a mi ciudad natal, ver las calles familiares, los muelles del Nevá, el Hermitage. Por otro lado, durante estos años Altai se había convertido en mi segundo hogar. Aquí tenía a mis niños. Misha, que para entonces había cumplido 9 años, resolvió la cuestión por mí. Mamá Ania, ¿y si volvemos juntos a Leningrado? Me has contado tanto sobre él. Tengo tantas ganas de verlo. En julio de 1945, Misha, algunos otros niños cuyos familiares fueron encontrados que también regresaban a Leningrado, y yo, subimos a un tren con destino al oeste. El viaje fue largo, pero el ambiente era alegre. Leningrado nos recibió con las heridas de la guerra, edificios destruidos, huellas de bombardeos en las fachadas de las casas. Pero la ciudad vivía y se reconstruía. En las calles había muchos soldados que regresaban del frente. Sonaba música, la gente sonreía. Llevé a Misha a nuestro antiguo apartamento comunal en la isla de Vasilievsky. Para mi sorpresa, la puerta la abrió una vecina conocida, tía Zina. «¡Anechka! Dios mío, ¿estás viva? Pensábamos que...» Me abrazó con fuerza. Luego se apartó, mirándome a la cara. «¿Y este quién es?» «Este es Misha», respondí. «Mi hijo».
Tía Zina arqueó las cejas sorprendida, pero no dijo nada. Nos hizo pasar a nuestra habitación. Para mi asombro, se había conservado casi igual que antes de la guerra. El mismo papel pintado, la cómoda de mi madre, el sillón de mi padre. Lo conservamos como pudimos, dijo tía Zina. Pensamos que tal vez alguno de ustedes volvería. Por ella me enteré de la triste noticia. Mi padre había muerto durante la ofensiva que rompió el sitio a Leningrado, en enero de 1943. Me tendió una notificación de defunción, que había guardado cuidadosamente todo este tiempo. En la misma habitación donde comenzó mi historia, donde me desperté aquella fatídica mañana del 22 de junio de 1941, ahora comenzaba un nuevo capítulo de mi vida. Una vida con Misha, a quien adopté oficialmente en 1946. Volví a trabajar en el hospital, donde había trabajado mi madre. Estudié para ser médico. La guerra me enseñó a valorar la vida y a ayudar a la gente. Misha creció, terminó la escuela con una medalla de oro. Ingresó en el mismo instituto de medicina con el que yo había soñado. Manteníamos contacto con todos nuestros niños. Cada año, el 27 de enero, el día de la liberación total de Leningrado del asedio, nos reuníamos todos juntos, los que podían venir. Recordábamos a los que habíamos perdido. Nos alegrábamos de haber sobrevivido. Lida se hizo maestra, como había soñado. A menudo venía a visitarnos, traía a sus hijos. Para ellos, yo era tía Anya, la guardiana de las historias del asedio, de cuánto nos costó la victoria. Epílogo. Han pasado muchos años. Me he hecho vieja. Misha ha crecido hace tiempo. Se ha convertido en un cirujano famoso. Tiene sus propios hijos e incluso nietos. Pero cada año, el 27 de enero, seguimos reuniéndonos, ahora ya como una gran familia. Vamos al cementerio de Piskariovskoye, donde bajo las losas de granito yacen cientos de miles de ciudadanos de Leningrado que no sobrevivieron al asedio. Entre ellos están mi madre, Sasha, Vanya y muchos otros a quienes conocí y amé. A menudo pienso en la elección que hice en enero de 1942 en la estación de Finlandia. ¿Me atormenta la culpa por haber mandado a algunos niños por delante, mientras que otros se quedaron esperando? Supongo que sí. Este dolor nunca desaparecerá por completo, pero sé que hice todo lo que pude. En esas condiciones insoportables en las que nos encontramos, luché por cada vida infantil hasta el final. Y 15 vidas salvadas son mi pequeña victoria en aquella guerra tan grande y terrible. A veces escucho a los jóvenes hablar de la guerra, sin entender realmente lo que significa. No conocen el valor del pan, el valor de una vida humana, el valor del rescate. Pero no les culpo. Me alegra que puedan vivir en un mundo donde no tengan que tomar las decisiones que yo tuve que tomar. Cada vez que miro a mis hijos, a mis nietos, a mis niños salvados, que hace tiempo que son adultos, me doy cuenta de que todo valió la pena. Y si tuviera que vivir la vida de nuevo, volvería a hacer lo mismo. Porque no hay nada en el mundo más valioso que una risa de niño, una sonrisa de niño, la vida de un niño. Y no hay mayor hazaña que salvar esa vida, incluso si el precio es tu propia juventud, sueños y planes. He vivido una vida larga y, espero, digna. He visto mucho, he pasado por mucho, pero aquellos 872 días de bloqueo permanecerán para siempre como los más terribles e importantes de mi vida. Me enseñaron lo principal: la humanidad frente a la inhumanidad, el amor frente al odio, la vida frente a la muerte. Y si mi historia ayuda a alguien a comprender el valor de la paz, el valor del pan y el valor del rescate, entonces habré vivido con un propósito.